A escasas horas de que Estados Unidos condenara a cadena perpetua a El Mayo Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de lanzar un ataque frontal y sin filtros contra la DEA, y lo que dijo está dejando a todo Estados Unidos en shock. No se trata solo de una crítica más, va mucho más allá de eso. Pero atención, detrás de estas palabras durísimas hay mucho más. Contradicciones explosivas sobre la captura del Mayo y detalles que nadie se atreve a contar. ¿Qué está pasando realmente entre Sheinbaum y la DEA? ¿Por qué justo ahora esta confrontación tan fuerte? Quédate hasta el final porque te voy a revelar las declaraciones completas, las acusaciones que están ocultando y cómo esto podría cambiar por completo la relación entre México y Estados Unidos. Empecemos por los hechos que todos conocen, pero que pocos conectan. Hace apenas unos días, en una corte federal de Nueva York, el juez Brian Cogan sentenció a El Mayo Zambada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, le ordenaron decomisar la friolera de $15 mil millones en ganancias del narco. Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa junto a El Chapo, admitió su culpa en cargos de narcotráfico masivo, lavado de dinero y dirigir una empresa criminal continua. En su carta al tribunal, supuestamente pidió perdón y llamó a los jóvenes a alejarse del crimen. Palabras bonitas para alguien que durante décadas inundó Estados Unidos de estupefacientes dejando un rastro de muerte a ambos lados de la frontera. Pero aquí viene lo interesante. La reacción de México no fue de felicitación total. Lejos de eso, la presidenta Claudia Sheinbaum salió al frente con declaraciones que suenan a desafío directo. Cada quien debe hacer su trabajo. Ellos, la DEA, tienen mucho trabajo que hacer en Estados Unidos. Muchísimo, muchísimo. Eso dijo Sheinbaum en su conferencia mañanera. No solo eso, recordó los casos de agentes de la DEA vinculados a fiestas con narcos y corrupción dentro de la propia agencia. Y remató pidiendo que Estados Unidos frene el flujo de armas que terminan en manos de los cárteles mexicanos. ¿Suena a confrontación? Absolutamente. Pero no es nueva. Desde la captura controversial de El Mayo en 2024, esa operación que muchos en México califican de secuestro o desafío a la soberanía, Sheinbaum ha sido consistente. México colabora, pero no acepta operativos unilaterales en su territorio. Imagínate la escena. Estados Unidos celebra la captura como una victoria épica contra el narco. La DEA, a través de su director Terry Cole, advierte que esto es solo el comienzo, que irán por más líderes y hasta por funcionarios corruptos, sin importar si son mexicanos. Palabras que suenan a amenaza velada. Y Sheinbaum responde: hagan su tarea en casa primero. Esto no es solo diplomacia. Hay un trasfondo de humillación, soberanía herida y preguntas sin responder sobre cómo exactamente cayó el Mayo. ¿Fue traicionado por su propio círculo? ¿Hubo complicidad interna? ¿La DEA cruzó líneas rojas que México no está dispuesto a tolerar más? Vamos a profundizar. La captura de El Mayo en 2024 fue de película. Supuestamente lo llevaron engañado a un avión y lo sacaron de México. Oficialmente, Estados Unidos negó al principio una operación directa, pero poco a poco han salido detalles que pintan un panorama mucho más oscuro. Agentes infiltrados, traiciones familiares, aviones que aparecen en ferias como trofeos del FBI, y un gobierno mexicano que se enteró tarde o de manera incompleta. Sheinbaum ha insistido en que el fin no justifica los medios. Sí, es bueno que un capo esté tras las rejas, pero ¿a qué costo para la soberanía nacional? Fuentes cercanas al gobierno hablan de falta de coordinación que roza la provocación. Y ahora, con la sentencia de cadena perpetua, el tema de los $15 mil millones decomisados prende más fuego. La presidenta dejó en manos de la Fiscalía General de la República analizar si México puede reclamar parte de ese dinero como reparación del daño para los pobres del país. Si Estados Unidos recupera recursos, pediremos que se den a México para la gente más necesitada. ¿Imaginas lo que significaría eso? Miles de millones que podrían usarse en programas sociales, infraestructura, o que se queden en las arcas estadounidenses mientras México lidia con las consecuencias de décadas de narcoguerra alimentada también por la demanda del norte. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente turbias. Hay contradicciones explosivas que nadie quiere tocar del todo. Por un lado, El Mayo en su declaración supuestamente acepta responsabilidad y habla de corrupción de policías, militares y políticos en México. Por otro, Sheinbaum ha señalado que le llamó la atención cómo la DEA pone al mismo nivel a capos como El Mayo o El Chapo con exfuncionarios como Genaro García Luna. ¿Está insinuando algo más profundo sobre la hipocresía? Además, persisten dudas sobre la captura. ¿Realmente fue tan limpia como cuentan? Hay versiones de que involucró traiciones internas al más alto nivel dentro del cártel, posiblemente con ayuda de alguien muy cercano. Y México sigue investigando si hubo violaciones a su territorio. No todo es lo que parece. Detrás de las declaraciones oficiales hay movimientos diplomáticos intensos, presiones invisibles y un pulso de poder entre dos naciones que comparten una frontera y un problema que no se resuelve solo con sentencias. Pensemos en las implicaciones. Esta confrontación llega en un momento clave. México bajo Sheinbaum ha apostado por una estrategia de pacificación,
Atención a causas raíz y colaboración inteligente, no subordinada. La DEA, por su lado, parece querer seguir operando con mano dura y unilateral cuando le conviene. Expertos y fuentes anónimas dentro de círculos de seguridad dicen que esto podría escalar. Posibles suspensiones de cooperación en ciertos temas, reclamos formales en foros internacionales, o incluso un endurecimiento en la retórica que afecte el TEMEC, migración y más. Detrás hay miles de muertos, familias destruidas, comunidades enteras controladas por el terror. Sheinbaum no solo criticó, llamó a los jóvenes a alejarse del crimen. Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte. Mensaje fuerte, oportuno tras las palabras de El Mayo, pero también un recordatorio de que el problema es estructural. Hemos visto reacciones en redes, en medios estadounidenses. Algunos la llaman ingrata, otros valiente defensora de México. En México divide opiniones. Unos aplauden la firmeza, otros temen que complique la relación bilateral. Pero esto es solo la punta del iceberg. La captura de El Mayo no fue una operación limpia de libro. Fuentes cercanas a la investigación, que han hablado bajo condición de anonimato, revelan que la DEA y el FBI jugaron un papel mucho más activo de lo que se admitió públicamente en un principio. Se habla de un engaño elaborado, donde presuntamente un familiar cercano o un socio de confianza lo llevó a una reunión que terminó en un avión rumbo a Texas. Para muchos en México esto huele a secuestro en territorio nacional, saltarse las normas de manera flagrante de la soberanía que el gobierno de Sheinbaum no está dispuesto a dejar pasar como un simple éxito bilateral. Sheinbaum ha sido clara en privado y en algunos mensajes públicos. El fin no justifica los medios. Capturar a un capo es importante, pero hacerlo pisoteando las leyes mexicanas genera desconfianza profunda. Imagínense la humillación para las fuerzas de seguridad mexicanas, que tienen órdenes de aprehensión contra Zambada desde hace años, y de repente aparece Estados Unidos sacándolo como trofeo sin avisar con la debida coordinación. Esto explica el tono duro de la presidenta. No es enojo por el destino de El Mayo, es enojo porque México se ve una vez más como patio trasero donde la DEA entra y sale cuando quiere. Y justo después de la sentencia, Terry Cole, director de la DEA, salió con declaraciones que echaron más gasolina al fuego. Esto no es el final, es solo el comienzo. Iremos tras narcotraficantes y funcionarios corruptos. Para el gobierno mexicano, eso suena a amenaza directa, como si estuvieran pintando con el mismo pincel a capos y a servidores públicos sin pruebas concretas. Pero aquí hay una contradicción que pocos han señalado con fuerza. El propio El Mayo, en sus declaraciones ante la Corte, aceptó haber promovido corrupción de policías, militares y políticos en México durante décadas. ¿Y qué hace Sheinbaum? En lugar de defender a capa y espada a todos, aprovecha para recordar que la DEA también tiene sus propios escándalos de agentes que terminaron en fiestas con narcos y filtraciones. Es un golpe maestro. Tú me señalas corrupción, yo te recuerdo la tuya. Mientras tanto, el tema del dinero no para de generar ruido. Esos 15,000 millones de dólares decomisados. México quiere una parte como reparación del daño. La presidenta dejó el asunto en manos de la FGR para que analice cómo reclamarlo legalmente y destinarlo a los más pobres. Imagínense el impacto si México logra recuperar aunque sea una fracción. Hospitales, escuelas, programas contra la pobreza en las zonas más golpeadas por el narco. Sería una victoria simbólica enorme. Pero también una bofetada a Estados Unidos, que preferiría quedarse con todo. Fuentes diplomáticas aseguran que en las conversaciones reservadas el tono es más tenso de lo que se ve en público. Hay funcionarios estadounidenses molestos porque Sheinbaum no celebró la sentencia como ellos esperaban. Y en México hay quienes temen que esta firmeza complique la cooperación en extradiciones futuras o en el combate al fentanilo. Sin embargo, la presidenta parece decidida. Colaboración sí, subordinación nunca. Vamos más allá de lo oficial. En los círculos de inteligencia se rumora que la caída de El Mayo abrió una guerra interna brutal dentro de los restos del cártel de Sinaloa. Hijos, sobrinos y lugartenientes se acusan mutuamente de traición. Algunos apuntan que la DEA aprovechó esas divisiones para orquestar la captura. ¿Fue El Mayo entregado por alguien de su propia sangre a cambio de protección o dinero? Las versiones que circulan en Sinaloa son dignas de una serie de Netflix. Reuniones secretas, llamadas grabadas y promesas que nunca se cumplieron. Esto explica por qué Sheinbaum evita dar opiniones personales muy detalladas sobre la sentencia. Sabe que detrás hay un polvorín de traiciones que podría salpicar a más gente de la que imaginamos, incluyendo posibles nexos antiguos que aún no han salido a la luz. Mientras tanto, el gobierno mexicano sigue investigando las circunstancias exactas de la detención y el traslado. La FGR podría citar a declarar a Zambada si es necesario. Aunque todos sabemos que desde una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos las respuestas serán limitadas. La relación bilateral está en un punto delicado. Por un lado, México ha aumentado decomisos y esfuerzos contra laboratorios de fentanilo. Por otro, exige que Estados Unidos cumpla su parte, controlar el tráfico de armas y reducir la demanda interna. Sheinbaum lo ha repetido hasta el cansancio.
Nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar el país y colaboramos para que no llegue droga al norte. El mensaje es claro. No aceptamos sermones mientras las armas americanas siguen cruzando la frontera. En las últimas horas han surgido más detalles preocupantes. Reportes indican que la DEA planea intensificar operaciones en territorio mexicano contra los sucesores de Zambada. Si eso ocurre sin plena coordinación, podríamos ver una crisis diplomática mayor. Algunos analistas ya hablan de la peor tensión desde los tiempos de Calderón, aunque con roles invertidos. Ahora es México el que marca límites claros. Lo que nadie cuenta abiertamente es cómo esta confrontación afecta a los cárteles en el terreno. Con el Mayo fuera del juego de forma definitiva, el vacío de poder en Sinaloa está generando más violencia. Ejecuciones, enfrentamientos y ajustes de cuentas que ya se sienten en varias regiones. Familias enteras viven aterrorizadas mientras los herederos pelean por el control de las rutas. Y en medio de eso, los jóvenes siguen siendo carne de cañón, tal como advirtió tanto Zambada en su carta como Sheinbaum en sus mensajes. La presidenta ha usado este momento para reforzar su narrativa. El crimen organizado solo trae muerte y dolor. No hay gloria, solo penurias. Es un llamado que resuena especialmente ahora, cuando la condena de El Mayo demuestra que, al final, hasta los más poderosos terminan solos en una celda de por vida. Pero aún hay más por destapar. Lo que pocos han conectado es cómo esta confrontación está afectando directamente la estrategia de seguridad de México. Desde que Sheinbaum marcó límites claros, fuentes del Gabinete de Seguridad confirman que hay un replanteamiento interno. México seguirá cooperando en inteligencia, pero exigirá que cualquier operación en territorio nacional pase primero por autoridades mexicanas. Nada de aviones fantasma ni detenciones sorpresa. Esto es un cambio de paradigma que Washington no esperaba tan firme. Mientras tanto, en Sinaloa la violencia no para. La condena de El Mayo y las traiciones que rodearon su captura han desatado una ola de ajustes de cuentas que ya deja decenas de muertos en las últimas semanas. Cuerpos abandonados en carreteras, balaceras en pleno día y familias enteras huyendo de sus pueblos. Los herederos del cártel se acusan mutuamente de haber vendido al viejo líder. Algunos nombres circulan en voz baja. Sobrinos ambiciosos, lugartenientes resentidos y hasta posibles infiltrados que trabajaban para dos bandos. El vacío de poder es tan grande que hasta facciones rivales se están aprovechando para expandirse. Sheinbaum lo sabe perfectamente. Por eso su llamado a los jóvenes no es casual. Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte. Es una vida de penurias, maltrato y cero esperanza. Lo repitió justo después de la sentencia, enviando un mensaje doble a la juventud mexicana y a Estados Unidos. No vamos a glorificar capos ni a permitir que el narco siga reclutando a nuestros jóvenes mientras el norte consume y arma. Pero hay una contradicción que duele y que casi nadie menciona en los grandes medios. Durante años, Estados Unidos señaló a México por corrupción. Ahora, con El Mayo tras las rejas, salen a la luz declaraciones donde el propio capo habla de cómo compró voluntades en todos los niveles. Sin embargo, la DEA también tiene su historial oscuro. Agentes procesados por filtrar información, fiestas con narcotraficantes y hasta casos donde pareciera que algunos preferían mantener el negocio funcionando para justificar presupuestos millonarios. Sheinbaum lo recordó con precisión quirúrgica. Ellos tienen muchísimo trabajo que hacer en su propio país. Esto genera un malestar profundo en la relación bilateral. Diplomáticos mexicanos en Washington reportan reuniones tensas donde los estadounidenses exigen más acción contra los sucesores de Zambada, mientras México responde exigiendo control sobre las armas que cruzan la frontera. Cada día entran miles de rifles de asalto que terminan en manos de sicarios. ¿Quién es el verdadero socio en esta lucha? Esa es la pregunta que flota en el aire. Además, el tema de los $15,000 millones sigue creciendo. La FGR ya inició los análisis legales para reclamar una porción como reparación del daño. Imaginen el impacto simbólico y real. Dinero del narco regresando a México para invertir en las comunidades que más sufrieron. Sería una forma de justicia histórica, pero también una victoria política para Sheinbaum, que demostraría que México no se queda callado ante las grandes potencias. En los pasillos del poder hay quienes advierten de riesgos. Algunos analistas temen que esta postura firme pueda traducirse en menos cooperación atención. Aquí estamos en la tercera parte de esta investigación sobre el choque frontal entre Claudia Sheinbaum y la DEA después de la condena a cadena perpetua de El Mayo Zambada. En las partes anteriores hablamos de las declaraciones fuertes de la presidenta, las dudas sobre la captura y las tensiones por el dinero decomisado. Ahora entramos en terreno aún más peligroso, donde las consecuencias reales ya se están sintiendo en ambos lados de la frontera. Lo que pocos han conectado es cómo esta confrontación está afectando directamente la estrategia de seguridad de México. Desde que Sheinbaum marcó límites claros, fuentes del Gabinete de Seguridad confirman que hay un replanteamiento interno. México seguirá cooperando en inteligencia, pero exigirá que cualquier operación en territorio nacional pase primero por autoridades mexicanas. Nada de aviones fantasma ni detenciones sorpresa. Esto es un cambio de paradigma que Washington no esperaba tan firme.
Mientras tanto, en Sinaloa la violencia no para. La condena de El Mayo y las traiciones que rodearon su captura han desatado una ola de ajustes de cuentas que ya deja decenas de muertos en las últimas semanas. Cuerpos abandonados en carreteras, balaceras en pleno día y familias enteras huyendo de sus pueblos. Los herederos del cártel se acusan mutuamente de haber vendido al viejo líder. Algunos nombres circulan en voz baja: sobrinos ambiciosos, lugartenientes resentidos y hasta posibles infiltrados que trabajaban para dos bandos. El vacío de poder es tan grande que hasta facciones rivales están aprovechando para expandirse. Sheinbaum lo sabe perfectamente. Por eso su llamado a los jóvenes no es casual. Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte. Es una vida de penurias, maltrato y cero esperanza. Lo repitió justo después de la sentencia, enviando un mensaje doble a la juventud mexicana y a Estados Unidos. No vamos a glorificar capos ni a permitir que el narco siga reclutando a nuestros jóvenes mientras el norte consume y arma. Pero hay una contradicción que duele y que casi nadie menciona en los grandes medios. Durante años, Estados Unidos señaló a México por corrupción. Ahora, con El Mayo tras las rejas, salen a la luz declaraciones donde el propio capo habla de cómo compró voluntades en todos los niveles. Sin embargo, la DEA también tiene su historial oscuro: agentes procesados por filtrar información, fiestas con narcotraficantes y hasta casos donde pareciera que algunos preferían mantener el negocio funcionando para justificar presupuestos millonarios. Sheinbaum lo recordó con precisión quirúrgica: ellos tienen muchísimo trabajo que hacer en su propio país. Esto genera un malestar profundo en la relación bilateral. Diplomáticos mexicanos en Washington reportan reuniones tensas donde los estadounidenses exigen más acción contra los sucesores de Zambada, mientras México responde exigiendo control sobre las armas que cruzan la frontera. Cada día entran miles de rifles de asalto que terminan en manos de sicarios. ¿Quién es el verdadero socio en esta lucha? Esa es la pregunta que flota en el aire. Además, el tema de los $15,000 millones sigue creciendo. La FGR ya inició los análisis legales para reclamar una porción como reparación del daño. Imaginen el impacto simbólico y real. Dinero del narco regresando a México para invertir en las comunidades que más sufrieron. Sería una forma de justicia histórica, pero también una victoria política para Sheinbaum, que demostraría que México no se queda callado ante las grandes potencias. En los pasillos del poder hay quienes advierten de riesgos. Algunos analistas temen que esta postura firme pueda traducirse en menos cooperación antidrogas o incluso en presiones migratorias desde el norte. Otros, en cambio, celebran que por fin un gobierno mexicano ponga límites claros. Sheinbaum camina en una cuerda floja: defender la soberanía sin romper del todo la relación, porque el fentanilo sigue matando estadounidenses y las remesas siguen llegando a millones de familias mexicanas. Lo que se vive ahora en Sinaloa es desgarrador. Comunidades enteras bajo toque de queda informal, negocios que cierran por miedo y jóvenes que reciben ofertas imposibles de rechazar en medio de la desesperación económica. La condena de El Mayo, lejos de pacificar, abrió una caja de Pandora. Los que quedan pelean por rutas, laboratorios y plazas con una ferocidad que no se veía desde la época de El Chapo. Pero detrás de esto hay capas que todavía no han salido a la luz. Lo que está sucediendo en Sinaloa y en otras plazas calientes es una verdadera recomposición del mapa del narco. Con El Mayo fuera del juego para siempre, los diferentes grupos que dependían de su liderazgo o que le rendían cuentas están peleando por cada ruta, cada laboratorio y cada contacto en Estados Unidos. Hay ejecuciones selectivas de lugartenientes, desapariciones de personas clave y traiciones que van mucho más allá de lo que se publica en las noticias diarias. Familias enteras de narcotraficantes viven con miedo constante, cambiando de casa cada pocas semanas, mientras los jóvenes siguen siendo reclutados con promesas de dinero fácil que terminan en balazos o en una celda. Sheinbaum ha sido muy clara en que este es el momento de redoblar el esfuerzo por sacar a los jóvenes de ese camino. Su mensaje no es solo para la galería. Viene acompañado de políticas concretas de atención a causas raíz, pero también de una presión silenciosa sobre las autoridades locales para que no bajen la guardia. Porque mientras el cártel se desangra internamente, el riesgo de que la violencia se desborde a otras regiones es altísimo. Ya se ven movimientos extraños en Jalisco, Michoacán y hasta en la frontera norte, donde grupos intentan aprovechar el caos. En el plano internacional la cosa está aún más delicada. Funcionarios de alto nivel en México confirman que la DEA ha intensificado sus peticiones de información y operaciones conjuntas, pero ahora con un tono más exigente. Quieren cabezas nuevas rápidamente para mostrar resultados ante su propio Congreso y su opinión pública, que sigue sufriendo las muertes por fentanilo. Sheinbaum, sin embargo, mantiene la línea: cooperación sí, pero con respeto pleno a la soberanía mexicana. Nada de operaciones unilaterales que humillen a las instituciones nacionales. Esto ha generado un tira y afloja diplomático que pocos ven.
Reuniones cerradas donde se discuten extradiciones pendientes, intercambio de inteligencia y hasta el tema de los decomisos. Esos 15.000 millones de dólares siguen siendo la manzana de la discordia. La FGR avanza en sus análisis legales y ya hay abogados especializados estudiando precedentes internacionales para reclamar una parte significativa. Si México logra aunque sea unos cuantos miles de millones, sería un golpe histórico. Dinero manchado de sangre regresando para reconstruir lo que el narco destruyó. Pero hay un detalle que casi nadie menciona y que añade otra capa de complejidad. Durante la investigación contra el Mayo en Estados Unidos salieron menciones a redes de corrupción que involucran no solo a México, sino también a contactos en Centroamérica y hasta dentro de algunas agencias estadounidenses. Sheinbaum lo ha usado para recordarle a Washington que nadie tiene las manos completamente limpias en este negocio sucio. Es un contraataque inteligente que pone a la DEA a la defensiva. Mientras tanto, en México la narrativa oficial refuerza la idea de que la guerra contra el narco al estilo antiguo solo generó más violencia y enriqueció a unos cuantos. La era de García Luna se menciona como ejemplo de lo que no se debe repetir. Funcionarios que terminan aliados con los mismos que decían combatir. Eso explica por qué la presidenta se niega a celebrar la condena de El Mayo como una victoria total. Para ella es solo un capítulo más en una historia larga y dolorosa. La violencia actual en Sinaloa tiene un componente morboso que duele contar. Hay reportes de ajustes de cuentas donde no solo matan al objetivo, sino que envían mensajes brutales a través de videos y cuerpos mutilados. Es la forma en que los nuevos aspirantes al trono demuestran que no tienen piedad. Y en medio de ese horror, las madres y padres de familia siguen clamando justicia mientras ven cómo sus hijos desaparecen o terminan reclutados. Sheinbaum sabe que este caos es el precio de haber sacado del juego a uno de los últimos capos históricos. Pero también ve una oportunidad: debilitar al cártel desde adentro para que las fuerzas mexicanas puedan actuar con mayor efectividad. El reto es hacerlo sin que la sangre llegue a ríos y sin dar pretextos para que Estados Unidos justifique más intervenciones. En los círculos cerrados de inteligencia, se habla de que la captura de El Mayo reveló grietas mucho más grandes de lo imaginado. Contactos que se creían leales resultaron ser los primeros en negociar con los americanos. Promesas de impunidad que se rompieron en el último minuto. Y una red de informantes que llevaba años operando en las sombras. Todo eso está saliendo poco a poco y podría generar caídas en cadena en los próximos meses. La relación con Estados Unidos está en un equilibrio frágil. Por un lado se mantiene la cooperación técnica en temas de inteligencia y decomisos. Por otro, hay una desconfianza creciente que podría afectar otros acuerdos bilaterales importantes. Sheinbaum camina con firmeza pero sin cerrar puertas del todo, porque sabe que el problema del fentanilo no se resuelve solo desde México. Estamos viendo en tiempo real cómo se reescribe el guión de la lucha antidrogas en Norteamérica. Ya no es el México sumiso de hace una década. Ahora hay una presidenta que pone condiciones claras y que no teme confrontar cuando considera que se está violando la soberanía. ¿Pero qué información tan delicada tiene todavía guardada la FGR? ¿Y qué nombre de peso podría caer pronto y cambiarlo todo? Lo que muy pocos se atreven a decir en voz alta es que la captura y condena de El Mayo Zambada no solo debilitó al cártel de Sinaloa, sino que expuso una red de complicidades que llevaba décadas operando. Fuentes confiables que han seguido el caso desde dentro revelan que durante años existieron acuerdos tácitos entre ciertos sectores del poder en México y figuras del cártel. No era solo corrupción de bajo nivel. Había protecciones en altos círculos que permitieron que El Mayo se moviera con relativa libertad a pesar de las órdenes de aprehensión. La operación estadounidense rompió ese delicado equilibrio y dejó al descubierto nombres y conexiones que ahora están bajo la lupa de la FGR. Sheinbaum lo sabe. Por eso ha manejado el tema con extrema cautela. No defiende a los corruptos, pero tampoco permite que Estados Unidos use esto para señalar a todo el Estado mexicano como cómplice. Su estrategia es clara: limpiar desde adentro, exigir respeto a la soberanía y reclamar lo que corresponde. Esa es la razón detrás de su ataque frontal a la DEA. No es improvisado. Es un mensaje calculado en un momento en que Donald Trump y su administración aumentan la presión con amenazas de aranceles, deportaciones masivas y operativos más agresivos en la frontera. El tema del dinero es el que más duele. Esos 15.000 millones de dólares representan décadas de sufrimiento, familias destruidas, adictos muertos por fentanilo, comunidades controladas por el terror. México tiene argumentos legales y morales para reclamar una parte importante como reparación del daño. Si lo logra, sería un precedente histórico. Si no, sería una nueva humillación donde el dinero manchado de sangre mexicana termine financiando cárceles o presupuestos en Estados Unidos. La FGR ya tiene expedientes avanzados y está preparando los documentos necesarios. Esto podría tardar meses o años, pero el gobierno de Sheinbaum no piensa bajarse de esta pelea. En el terreno la situación es crítica. La recomposición del cártel ha generado una violencia selectiva pero brutal. Los que traicionaron a El Mayo ahora son objetivos prioritarios. Hay grabaciones y mensajes internos que circulan en círculos cerrados donde se acusa directamente a familiares y socios de haberlo entregado a cambio de beneficios personales.
Esa traición familiar es lo que más ha impactado en Sinaloa. El código de honor que supuestamente existía se rompió para siempre. El Mayo, desde su celda, supuestamente dejó claro que sabía quiénes lo vendieron. Eso ha desatado una cacería que las autoridades mexicanas intentan contener antes de que se descontrole. Sheinbaum ha usado todo esto para reforzar su visión de país. No más guerra que solo multiplica muertos. Se necesita inteligencia, atención social y firmeza ante las intromisiones externas. Su mensaje a Estados Unidos, con Trump al frente, es directo. México no es un patio trasero. Colaboramos contra el narco, pero no aceptamos violaciones a nuestra soberanía ni sermones mientras las armas siguen cruzando la frontera y la demanda de drogas sigue siendo enorme en el norte. Esta confrontación marca el inicio de una nueva era en la relación bilateral. Ya no hay sumisión. Hay un México que exige reciprocidad, que Estados Unidos controle sus armas, reduzca su consumo y respete las leyes mexicanas. Si no lo hace, la cooperación se volverá más selectiva y condicionada. Eso es lo que realmente está en juego. Al final, la historia de El Mayo Zambada es la de un imperio que se derrumbó por dentro tanto como por la presión externa, traiciones, ambición desmedida y un sistema corrupto que lo sostuvo durante décadas. Su condena a cadena perpetua cierra un capítulo, pero abre muchos otros. Investigaciones pendientes, violencia desatada y un pulso de poder entre dos naciones que no pueden ni quieren separarse. Sheinbaum ha demostrado que se puede defender la soberanía sin aislarse. Es un equilibrio difícil en tiempos de Trump, pero hasta ahora lo está manejando con firmeza. México no celebra la caída de un capo como victoria ajena. La ve como un recordatorio de que el verdadero combate debe ser conjunto, respetuoso y sin doble moral. Esta es la verdad completa que pocos se atreven a contar. El choque no termina aquí, solo evoluciona. Si amas a México y su soberanía frente a las intromisiones constantes de los gringos, suscríbete ahora. Te veo en el próximo video.